A la viuda le heredaron una casa en ruinas, pero lo que encontró en el suelo lo cambió todo. Cuando Isabel Mendoza enterró a su esposo Miguel, creyó que lo peor ya había pasado, pero la familia de él tenía otros planes. La despojaron de todo, la humillaron en su duelo, y le entregaron una herencia que parecía una burla. Una casa destartalada en medio de la sierra de Chihuahua, sin techo, sin ventanas, sin esperanza, con 3 hijos hambrientos y una tormenta de desesperación cayendo sobre ella. Isabel llegó a esa casa creyendo que Dios la había olvidado. Pero aquella primera semana, mientras sus hijos dormían sobre el piso roto y ella lloraba su impotencia, sus manos tocaron algo escondido dentro de la pared, algo que alguien había guardado ahí hace muchos años, algo que no debería estar en ese lugar. Y lo que descubrió en ese momento cambiaría su destino para siempre, porque esa casa guardaba un secreto que había estado esperando ser encontrado por ella. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale like a esta historia y quédate hasta el final, porque el desenlace te va a dejar sin palabras. Te garantizo que vas a derramar al menos una lágrima. Así que vamos con la historia. El ataúd de madera simple descendió a la fosa con un ruido sordo que Isabel Mendoza jamás olvidaría. Era mediodía en el cementerio de San Pedro, Chihuahua, y el sol del desierto caía implacable sobre las cabezas descubiertas de los presentes. Apenas 20 personas rodeaban la tumba de Miguel Ángel Vargas, y la mitad eran vecinos curiosos, que habían llegado por compromiso, no por cariño. Isabel apretó las manos de sus 3 hijos contra su falda negra. Sofía, de 12 años, permanecía rígida, con la mandíbula tensa como había visto hacer a su padre. Elena, de 7, sollozaba en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Daniel, apenas de 5 años, miraba el agujero en la tierra sin comprender del todo por qué su papá no volvería a cargarlo en hombros. Los hermanos de Miguel, Rubén y Sergio, permanecían apartados con las manos en los bolsillos y las miradas fijas en el suelo. Su cuñada Lorena ni siquiera se había quitado los lentes oscuros, y cada tanto murmuraba algo a su esposo que Isabel no alcanzaba a escuchar, pero que imaginaba no era nada bueno. Cuando el sepulturero echó la primera palada de tierra sobre el ataúd, Elena se tapó los oídos y gritó. Isabel la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo de su hija temblaba. Nadie más se acercó a consolarlas. Nadie les ofreció palabras de aliento. Cuando la última palada cubrió la tumba, Rubén se puso el sombrero, sacudió el polvo de su pantalón y caminó hacia la salida del cementerio sin voltear atrás. Isabel sintió que algo más que su esposo acababa de morir ese día. 1 hora después, en la sombra escasa de un mezquite fuera del cementerio, Rubén y Sergio la esperaban con un sobre manila en las manos. Lorena estaba recargada contra la camioneta nueva de su esposo, revisando su teléfono con aburrimiento. Isabel, dijo Rubén sin preámbulos ni condolencias, tenemos que hablar de la herencia de Miguel. Ella sintió un destello de esperanza. Tal vez le dejarían algo, una pequeña parte de la indemnización que la mina había pagado por el accidente, algo con que alimentar a sus hijos. Sergio extendió los papeles. Papá dejó todo dividido entre nosotros 3. A Miguel le tocó una propiedad en la Sierra de los Cedros. Eso es lo que te corresponde. ¿Una propiedad? Isabel tomó los papeles con manos temblorosas. Era una escritura vieja, manchada, con una dirección escrita a mano. Kilómetro 47, carretera a Sierra de los Cedros. ¿Y la indemnización de la mina? Preguntó, sabiendo la respuesta pero necesitando escucharla. Rubén se encogió de hombros. Eso nos toca a los que trabajamos en el negocio. Miguel solo era empleado. La casa es tuya. Deberías estar agradecida. Tiene algunos trámites pendientes, agregó Sergio rápidamente, evitando su mirada. Pero nada grave. Lorena dejó escapar una risa corta y amarga. Ya veremos cuánto duras tú sola con 3 bocas que alimentar. ¿1 mes? Tal vez 2. Isabel apretó los papeles contra su pecho, sintiendo la humillación arder en sus mejillas. Pero no dijo nada. No había nada que decir. Al día siguiente, cuando todavía no había amanecido del todo, alguien tocó a la puerta de la casa que rentaban en San Pedro. Isabel abrió con Elena,
dormida en sus brazos, agotada de tanto llorar. Era don Esteban Mora, el dueño de la casa, con su rostro flaco y su libreta de cuentas bajo el brazo. «Doña Isabel», dijo sin quitarse el sombrero, «lamento mucho su pérdida, pero tenemos que hablar del asunto de la renta. Llevan 3 meses atrasados. Don Esteban, mi esposo acaba de...». Isabel sintió que la voz se le quebraba. «Apenas ayer lo enterramos. Deme unos días para entiendo su situación», la interrumpió, aunque su voz sonaba hueca. «Pero yo también tengo familia que mantener. Le doy una semana para ponerse al corriente o desalojar». La puerta se cerró con un golpe seco. Sofía, que había escuchado todo desde su colchón en el suelo, se acercó a su madre. «Mamá, nos van a echar». Isabel miró los papeles arrugados sobre la mesa, luego a sus 3 hijos, que la observaban con ojos enormes y asustados. Miró la foto de boda con Miguel colgada en la pared, su sonrisa tímida y esperanzadora, en un tiempo que parecía haber existido en otro universo. No tenían dinero para la renta, no tenían comida más que para 2 días, no tenían a nadie. La casa en la sierra era lo único que quedaba entre ellos y la calle. Isabel tomó el papel con la dirección y lo sostuvo contra la luz del amanecer. Kilómetro 47. Sierra de los Cedros. No tenía idea de lo que encontraría allí, de si siquiera había un techo que los protegiera, pero sabía una cosa con absoluta certeza: era su única opción. «Sí, mi amor», susurró finalmente, abrazando a Sofía. «Vamos a ir a esa casa». El camión destartalado los dejó en el kilómetro 47 de la carretera a Sierra de los Cedros, 3 días después del funeral. Isabel bajó primero, cargando a Daniel en un brazo y una bolsa de lona en el otro. Sofía y Elena descendieron detrás, cubiertas de polvo, con los labios agrietados por el viaje de 2 horas bajo el sol inclemente. «¿Dónde está la casa, mami?», preguntó Elena, mirando alrededor. Solo había matorrales espinosos y pinos torcidos a ambos lados de la carretera. Isabel sacó el papel arrugado que Rubén le había dado y leyó las instrucciones escritas a mano. Sendero a mano derecha, subir 1 kilómetro. El sendero no era más que una línea de tierra entre los arbustos, apenas visible. «Allá arriba», dijo, señalando la montaña. «Vamos». La caminata fue brutal. El sol de la tarde quemaba. Las piedras sueltas hacían resbalar a los niños. Las ramas espinosas les arañaban las piernas. Daniel se quedó dormido sobre el hombro de Isabel, pesado como plomo. Elena tropezó 2 veces, raspándose las rodillas. Sofía caminaba adelante, seria y silenciosa, cargando la otra bolsa sin quejarse. Cuando finalmente el sendero se abrió en un pequeño claro, Isabel se detuvo en seco. «No», susurró. «Esta no puede ser». Pero lo era. La casa que se alzaba frente a ellos no era más que un esqueleto de piedra deteriorada. Las paredes exteriores, alguna vez blancas, estaban manchadas de musgo verde oscuro y grietas como venas. El techo de láminas oxidadas estaba hundido en el centro, con agujeros por donde se veía el cielo. Lo que había sido una puerta colgaba de una sola bisagra, torcida e inútil. Las ventanas no tenían vidrios, solo huecos negros que parecían ojos vacíos. Alrededor de la estructura, la maleza crecía salvaje, ocultando lo que pudo haber sido un camino o un jardín hace décadas. «Mamá», dijo Sofía con voz temblorosa, «¿vamos a vivir aquí?». Isabel no pudo responder. Caminó despacio hacia la puerta, empujándola con el hombro. La madera crujió y se abrió hacia adentro con un gemido lastimero. El interior era peor. El piso de cemento estaba roto en varias partes, con charcos de agua estancada que olían a cobre y a moho. Las paredes interiores tenían manchas oscuras de humedad. En una esquina había un montón de escombros, tablas podridas, una silla sin respaldo, botellas de vidrio cubiertas de telarañas. No había estufa, no había camas, no había nada que indicara que un ser humano había vivido ahí en décadas. El olor la golpeó como un puñetazo, humedad penetrante, metal oxidado, algo dulzón y descompuesto que le revolvió el estómago. Daniel se despertó y comenzó a llorar. «Tengo sed, mami. Tengo hambre». Isabel dejó las bolsas en el suelo y se sentó sobre una de ellas, sintiendo que las piernas ya no la sostenían.
Sofía entró detrás de ella, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. Elena se quedó en el umbral, demasiado asustada para entrar. «Hay un arroyo allá abajo», dijo Sofía, señalando por una de las ventanas rotas hacia donde brillaba agua entre los árboles. Isabel asintió sin fuerzas. «Ve con tu hermana. Trae agua en las botellas que traemos. Ten cuidado». Las niñas bajaron por la pendiente. Isabel las vio desde la ventana, mientras Elena se arrodillaba junto al arroyo y bebía directamente con las manos, desesperada por la sed. El agua se veía clara, cristalina. No tenía forma de saber que la mina abandonada, 2 kilómetros arriba, había estado filtrando químicos en esa agua durante años. Esa noche, intentaron dormir sobre los cartones que habían traído, cubiertos con las 2 cobijas raídas que Isabel había logrado meter en las bolsas. No había velas, así que cuando el sol se puso, la oscuridad fue absoluta, rota solo por la luz débil de la luna que entraba por los agujeros del techo. Daniel no dejaba de preguntar: «¿Cuándo vuelve papá? ¿Por qué nos dejó aquí?». Y cada pregunta era un cuchillo en el pecho de Isabel. Sofía se acurrucó contra su madre temblando. Elena lloraba bajito, con la cara escondida. Y entonces empezó a llover. Las primeras gotas cayeron lentas, casi tímidas, colándose por los agujeros del techo y salpicando el piso roto. Luego el aguacero se desató con furia. El viento aullaba entre los pinos, sacudiendo las láminas sueltas con un ruido metálico ensordecedor. El agua entraba por todos lados, por el techo, por las ventanas sin vidrio, por las grietas de las paredes. Isabel abrazó a sus 3 hijos en el rincón menos mojado, cubriéndolos con su propio cuerpo. Temblaban de frío. Sofía intentaba ser valiente, pero sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Elena murmuraba: «Tengo miedo, una y otra vez». Daniel se aferraba a ella como si temiera que el viento lo arrancara de sus brazos. No tenían comida, no tenían forma de hacer fuego, no tenían luz. Solo quedaba la oscuridad, el frío penetrante y el sonido de la lluvia cayendo sobre sus cabezas. Cuando los 3 niños finalmente se quedaron dormidos de puro agotamiento, acurrucados contra su pecho, Isabel Mendoza se permitió derrumbarse. Las lágrimas vinieron calientes y amargas, mezclándose con la lluvia que le mojaba el rostro. Lloró por Miguel, por la vida que habían construido y que ahora no existía. Lloró por sus hijos, por la inocencia que les habían arrebatado. Lloró por ella misma, por el futuro que parecía haberse cerrado como una puerta de hierro. Y en medio de ese llanto desesperado, con el cuerpo entumecido por el frío y el alma rota en 1000 pedazos, Isabel levantó la mirada hacia el techo agujereado, donde la lluvia seguía cayendo. «Dios», susurró con una mezcla de rabia y súplica. «¿Dónde estás? ¿Por qué nos abandonaste?». «Solo el viento», le respondió con un aullido largo y fantasmal. Los 3 días siguientes fueron una lucha por la supervivencia más básica. Isabel y sus hijos bebían agua del arroyo, comían las últimas tortillas duras que habían traído, y dormían acurrucados en el único rincón que no goteaba cuando llovía. Sofía intentaba mantener a sus hermanos ocupados, inventando juegos con palos y piedras. Elena tosía cada vez más seguido, debilitada. Daniel preguntaba por comida cada hora, con los ojos cada vez más hundidos. Isabel no podía quedarse paralizada. Si no hacía algo, si no convertía ese cascarón en algo remotamente habitable, sus hijos no sobrevivirían. Así que el tercer día, mientras el sol de la mañana entraba por los huecos del techo, tomó una decisión. «Voy a arreglar esta pared», anunció, señalando el agujero más grande por donde entraba el viento helado de la noche. «Sofía, cuida a tus hermanos. No se acerquen al arroyo». Encontró piedras sueltas alrededor de la casa y comenzó a trabajar. Intentó tapar el hueco con lodo y piedras, como había visto hacer a su abuelo cuando era niña. Pero las piedras viejas del muro estaban tan débiles que cuando empujó una para hacer espacio, toda una sección de adobe se desmoronó. Isabel maldijo, frustrada, apartando los escombros con las manos. Y entonces vio algo que no debería estar ahí. Detrás de las piedras caídas, había un hueco en la pared. No era natural, era deliberado.
como un escondite construido hace muchos años y luego sellado. Con el corazón acelerado, metió la mano en la oscuridad del hueco. Sus dedos tocaron algo envuelto en plástico. Lo sacó con cuidado, soplando el polvo de décadas. Era una bolsa de plástico grueso, sellada con cinta adhesiva amarillenta. Dentro, perfectamente preservado, había un cuaderno de cuero café del tamaño de su mano. Isabel rompió el plástico con manos temblorosas. La cubierta del cuaderno estaba gastada en las esquinas, pero el cuero era de buena calidad. Lo abrió despacio. En la primera página, escrito con tinta azul y letra inclinada, decía: Diario de Carmela Salazar, año 1965. Abajo, había un mensaje. Si encuentras esto, hermana en dolor, es porque Dios sabe que lo necesitas. Yo también estuve en este lugar, sola, sin nada, con un hijo pequeño y el mundo contra mí, y sobreviví. Tú también sobrevivirás. Isabel sintió que algo se quebraba en su pecho. Pasó la página con dedos temblorosos. Cuando todo se derrumba, no significa que Dios te abandonó. Significa que está limpiando el terreno para construir algo nuevo. Confía. No sueltes. El camino es oscuro, pero hay luz al final. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabel, pero eran diferentes a las de la noche anterior. No eran solo de dolor, eran de algo que no había sentido en días. Conexión. Alguien había estado exactamente donde ella estaba. Alguien había dormido en este mismo piso roto. Había llorado en estas mismas paredes. Había sentido la misma desesperación. Y esa mujer había dejado este mensaje, sabiendo que algún día otra mujer lo necesitaría. ¿Quién eras, Carmela?, susurró Isabel, abrazando el diario contra su pecho. ¿Cómo lo hiciste? Sofía apareció en la entrada, con Daniel de la mano. ¿Qué encontraste, mami? Isabel levantó la vista hacia su hija, y por primera vez desde el funeral, sonrió apenas. Esperanza, mi amor, dijo con voz quebrada pero firme. Encontré esperanza. La segunda semana, Elena no pudo levantarse. Isabel despertó y encontró a su hija acurrucada en posición fetal, gimiendo bajito. Las manos de Elena estaban hinchadas como globos, los dedos deformados, los pies también, estirados y brillantes dentro de sus zapatos rotos. Me duele todo, mami, lloró Elena. Y cuando fui al baño, había sangre. El pánico trepó por la garganta de Isabel. Cargó a Elena en brazos y bajó corriendo los 3 kilómetros hasta la carretera. Un camionero las llevó gratis a San Pedro cuando vio el estado de la niña. En el centro de salud, el doctor Martín Sánchez examinó a Elena con rostro cada vez más grave. Presionó su abdomen hinchado, revisó sus ojos amarillentos, estudió la muestra de orina ensangrentada. Señora Mendoza, dijo finalmente, su hija tiene insuficiencia renal aguda. Sus riñones han dejado de funcionar. Las palabras golpearon a Isabel como piedras. ¿Cómo? ¿Dónde viven? Sierra de los Cedros. En una casa vieja. El doctor cerró los ojos un momento. ¿Toman agua del arroyo? Sí. No tenemos otra. Hace 20 años había una mina ahí. Mina Santa Rita. Cerraron sin limpiar los químicos tóxicos. Arsénico, plomo, mercurio. Se filtraron al agua. Su voz se endureció. El agua que su hija bebió la está envenenando. No es la primera vez que veo esto. Isabel sintió que el mundo se detenía. Mina Santa Rita. La mina donde trabajaba Miguel. La mina de la familia Vargas. La misma familia que las había mandado a vivir junto a ese agua envenenada. ¿Qué necesita? Isabel apenas podía hablar. Diálisis inmediata, 3 veces por semana, o las toxinas la matarán, y eventualmente necesitará un trasplante de riñón. Elena, desde la camilla, abrió los ojos asustados. Mami, me voy a morir. Su voz era tan pequeña, tan aterrada. Como papá, Isabel cayó de rodillas junto a la camilla, besando las manos hinchadas de su hija. No, mi amor, te lo prometo, no te vas a morir. Pero cuando miró al doctor, la pregunta en sus ojos lo decía todo. ¿Cuánto cuesta? El doctor Sánchez suspiró. La diálisis cuesta entre 5 y 8 mil pesos por sesión, 3 veces a la semana.
Más de 100,000 pesos al mes. Hizo una pausa. El trasplante puede llegar a $500,000 de pesos, sin contar los medicamentos de por vida que necesitará después. El silencio fue ensordecedor. Isabel no tenía ni 50 pesos. No tenía trabajo. No tenía casa propia. No tenía nada. $500,000 de pesos era lo mismo que decir $500,000 de estrellas. Imposible. Inalcanzable. ¿Y si no hay dinero?, susurró. El doctor la miró con compasión brutal. Sin tratamiento, las toxinas seguirán acumulándose. Semanas, tal vez un mes. Isabel se derrumbó sobre la camilla, sollozando sin control. Había sobrevivido la muerte de Miguel, la traición de sus cuñados, la casa en ruinas. Había encontrado esperanza en el diario de Carmela. Pero esto era diferente. Esto no se arreglaba con fe o fuerza de voluntad. Esto requería dinero que no tenía, tratamientos que no podía pagar, milagros que no sabía cómo pedir. Acabo de perder a mi esposo, gimió. No puedo perder a mi hija también. No puedo. El doctor Sánchez puso una mano en su hombro. El Hospital General de Chihuahua tiene un programa de apoyo. Voy a hacer la referencia. Pero señora Mendoza, su hija no tiene mucho tiempo. Necesita conseguir ayuda. Rápido. Cuando Isabel salió del centro de salud con Elena en brazos y papeles que no entendía, el sol le quemaba la cara. Pero no sentía nada. Solo un vacío absoluto. Y mientras caminaba de regreso hacia la carretera, con su hija moribunda en brazos, Isabel Mendoza entendió lo que significaba la verdadera desesperación. Sin tratamiento, Elena moriría. Y sin dinero, no había tratamiento. La profesora Claudia Reyes notó la silla vacía de Sofía Vargas en su salón de 6º grado durante 2 semanas seguidas. Al principio pensó que era por el funeral del padre, pero 2 semanas era demasiado tiempo. Y cuando preguntó a los otros alumnos, nadie sabía nada. Su familia se fue, dijo uno. Creo que a la sierra. Claudia conocía esa mirada en los ojos de Sofía. La había visto antes en su propia hija hace 8 años, cuando el cáncer se la llevó. Era la mirada de una niña que había dejado de ser niña demasiado pronto. Después de clases, Claudia fue a la casa que rentaban. Estaba vacía, con un letrero de «Se renta» en la puerta. Los vecinos le dieron indicaciones vagas hacia la Sierra de los Cedros. El sábado por la mañana, Claudia subió por el sendero de tierra con una mochila llena de comida. Cuando llegó al claro y vio la casa, se detuvo en seco. «Dios mío», susurró. Isabel estaba afuera, intentando lavar ropa en un balde de agua turbia. Cuando vio a Claudia, se puso de pie rápido, limpiándose las manos en la falda. «Profesora, ¿Sofía está aquí?» Claudia apenas podía controlar la rabia que sentía. En estas condiciones, no tenemos otra opción. Claudia entró a la casa. Sofía estaba adentro con Elena recostada en su regazo, Daniel jugando con palos en el suelo. La niña de 12 años parecía de 20, con ojeras profundas y los hombros caídos de cansancio. «Sofía, mi amor, te hemos extrañado en la escuela». La niña bajó la mirada, avergonzada. «Tengo que cuidar a mis hermanos, maestra. Mi mamá trabaja en...» «No trabaja», interrumpió Isabel desde la puerta. «Busco trabajo. Hay diferencia». Claudia salió de la casa y enfrentó a Isabel. «Esto no puede seguir así. Déjeme ayudarlas. No vinimos aquí a pedir lástima». «No es lástima, Isabel. Es justicia. Ustedes merecen ayuda. Podemos solas». «¿En serio?», Claudia señaló hacia Elena. «Esa niña está enferma. Necesita un doctor, no orgullo». Isabel sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero su mandíbula seguía tensa. «No somos limosneros». Entonces Sofía salió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mami, por favor», suplicó. «Elena está muy enferma. Yo no puedo cuidarla bien. Necesitamos ayuda. Por favor». Isabel miró a su hija mayor, a la niña que había sacrificado su infancia para mantener a la familia unida, y finalmente cedió. «Está bien», susurró. «Está bien». Claudia sacó su celular. «Conozco a alguien que puede ayudar». Lucía Jiménez llegó 2 horas después, con su grabadora portátil. Era reportera de radio comunitaria Voz de la Sierra,
una estación pequeña pero escuchada en toda la región. Se sentó con Isabel en el suelo de cemento roto y grabó toda la historia. La muerte de Miguel, la traición de los cuñados, la casa en ruinas, Elena envenenada por el agua de la mina, que pertenecía a la familia que las había despojado. Esto no es solo su historia, dijo Lucía con voz firme. Esto es la historia de todas las familias que el sistema abandona. Esa noche, el programa se transmitió en horario estelar. Lucía tituló el segmento Viuda minera, envenenada por la misma familia que la despojó. Su voz se quebró en vivo cuando describió a Elena, de 7 años, con los riñones destruidos por agua contaminada. Si alguien puede ayudar, dijo Lucía al final, esta familia necesita un milagro. Y los milagros empiezan con nosotros. Subió el audio a las redes sociales de la radio. En 12 horas había 5,000 compartidos. En 24 horas, Televisa Chihuahua estaba llamando. Y en la casa en ruinas de la Sierra de los Cedros, Isabel Mendoza, que había aprendido a tragarse su orgullo por el bien de sus hijos, ni siquiera sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La historia explotó. El reportaje de Televisa Chihuahua se transmitió en el noticiario nocturno. La imagen de Isabel cargando a Elena hinchada, con la casa derrumbada de fondo, se compartió cientos de miles de veces. Hashtags como Justicia para Isabel y Agua Envenenada se volvieron tendencia regional. Las donaciones empezaron a llegar. 50 pesos, 100 pesos, 500. Gente de todo Chihuahua, de Durango, de Monterrey. Una maestra de Juárez mandó su quincena completa. Un grupo de estudiantes universitarios organizó una colecta que reunió 15,000 pesos en un día. Pero el primer vehículo que subió por el sendero no traía dinero. Traía algo mejor. Don Ramiro Torres bajó de su camioneta pick-up con una caja de herramientas al hombro. Tenía 58 años. El cabello completamente gris y manos callosas de toda una vida trabajando con cables y cemento. Vi su historia en las noticias, le dijo a Isabel. Vengo a arreglar esta casa. No puedo pagarle. No estoy cobrando. Sus ojos se humedecieron. Perdí a mi esposa hace 8 años. Diabetes. Nadie nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Ella murió en mis brazos porque no teníamos dinero para el tratamiento. Hizo una pausa. A usted sí la voy a ayudar. A usted y a su hija. Durante las siguientes 3 semanas, don Ramiro trajo a 3 trabajadores de su confianza. Llegaban cada fin de semana antes del amanecer y no se iban hasta el anochecer. Repararon el techo con láminas nuevas donadas por una ferretería. Taponaron las grietas con cemento fresco. Instalaron ventanas con vidrios de verdad. La gente de San Pedro organizó brigadas comunitarias. Doña Rosario, dueña de una fonda, subía cada 3 días con comida caliente. Un carpintero donó una mesa y 4 sillas. Una maestra trajo ropa limpia para los niños. Sofía, Elena y Daniel ayudaban donde podían. Sofía pintaba paredes con brocha prestada. Daniel cargaba piedritas, sintiéndose útil por primera vez. Elena, todavía débil, se sentaba afuera y observaba la transformación con ojos maravillados. En un mes, la ruina se había convertido en hogar, pero la ayuda más importante vino de un grupo de 5 médicos que se hacían llamar Doctores por la Sierra. Habían visto el reportaje de Televisa y se organizaron para cubrir el tratamiento completo de Elena. Hemos perdido demasiados pacientes por pobreza, dijo el doctor Varela, líder del grupo. No vamos a perder a esta niña. Elena comenzó diálisis 3 veces por semana en el Hospital General de Chihuahua. Las primeras sesiones fueron brutales. Lloraba del dolor. Las agujas enormes en sus bracitos delgados. Isabel se sentaba junto a ella durante las 4 horas de cada sesión, sosteniéndole la mano, cantándole canciones. Sofía y Daniel se quedaban con profesora Claudia esos días, finalmente pudiendo regresar a la escuela. Poco a poco, Elena empezó a mejorar. La hinchazón bajó. El color regresó a sus mejillas. Su risa, que Isabel pensó que había perdido para siempre, volvió a sonar en la casa. Una tarde de finales del segundo mes, Isabel estaba colgando ropa limpia en el tendedero que don Ramiro había construido
cuando Sofía corrió hacia ella con un sobre blanco en la mano. «Mamá». Esto estaba en la puerta. Isabel abrió el sobre con manos que empezaban a temblar. Dentro había un citatorio judicial, notificación de ejecución hipotecaria. Banco Nacional de México. Monto adeudado. $180. Tiene 30 días para liquidar o desalojar la propiedad. El mundo de Isabel, que apenas había comenzado a estabilizarse, volvió a tambalearse. La tranquilidad no duró mucho. 2 meses después de que Elena comenzara su tratamiento, cuando la casa lucía con techo nuevo y las paredes blancas brillaban bajo el sol de Chihuahua, un hombre con traje gris y portafolio de cuero subió por el sendero. Isabel estaba colgando ropa en el tendedero que don Ramiro había construido. Sofía y Diego jugaban con una pelota de trapo. Elena, aunque pálida y frágil después de cada sesión de diálisis, sonreía sentada bajo un árbol. «¿Señora Isabel Mendoza de Vargas?», preguntó el hombre sin saludar. «Sí». Sacó un sobre grueso y se lo entregó. «Notificación de la Casa Hipotecaria del Norte. Tiene 30 días para saldar su deuda, o procederemos con el desalojo forzoso». El mundo se detuvo. Isabel abrió el sobre con manos temblorosas. La cifra estaba en negrita. $180, más intereses moratorios, más gastos legales. «Esto es un error», susurró. «Mi esposo nunca me dijo nada de una hipoteca. La firma está en el contrato. El inmueble fue usado como garantía. Si no paga, lo perderemos». El hombre se alejó sin esperar respuesta. Isabel cayó de rodillas sobre el piso de tierra. Después de todo lo que habían luchado, ¿ahora iban a perderlo todo otra vez? Esa misma tarde, su teléfono sonó. Era Lucía, la periodista de Radio Horizonte Sierra. «Isabel, necesito que escuches esto. Lo voy a transmitir mañana en vivo». Le pasó una grabación. Era Rubén Vargas, el cuñado mayor, hablando en una cantina con un amigo. Su voz sonaba pastosa por el alcohol. «Yo firmé esa hipoteca a nombre de mi hermano, ¿y qué? Necesitaba pagar mis deudas. El pobre pendejo nunca supo. Ahora la viudita se va a quedar sin nada». Isabel sintió que la rabia le quemaba el pecho. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó con voz temblorosa. «Un contacto me lo filtró. Pero necesito tu permiso para transmitirlo. Esto puede cambiar todo, Isabel. Puede demostrar que fue fraude». «Hazlo», dijo Isabel sin dudar. «Hazlo ahora». Al día siguiente, Lucía transmitió la grabación en su programa matutino. En menos de 2 horas, las redes sociales explotaron. Justicia para Isabel se volvió tendencia. Medios nacionales comenzaron a llamar, y entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. «Señora Isabel, soy la licenciada Gabriela Ortiz. Dirijo un bufete de derechos humanos en Chihuahua. Escuché su historia y quiero ayudarla, sin cobrarle un peso». «¿Por qué haría eso?». La voz de Gabriela se quebró apenas. «Porque mi padre murió en un accidente en la mina Santa Rita hace 20 años. Los Vargas nunca le pagaron indemnización a mi madre. Sé exactamente lo que está viviendo». Isabel cerró los ojos. Otra vez, Dios ponía a la persona correcta en su camino. «¿Qué necesita?», preguntó Gabriela con voz profesional. «Necesito que me encuentre un documento, algo que pruebe que esta casa nunca debió tener hipoteca». Isabel recordó las últimas páginas del diario de Carmela. Había una frase que no entendió en su momento. «Eusebio nos perdonó la deuda perpetua». El documento está guardado donde nadie lo buscaría, en los archivos de la Iglesia del Sagrado Corazón. «Creo que sé dónde buscarlo», dijo Isabel. A la mañana siguiente, Isabel, Gabriela y doña Amelia, la prima de Carmela que aún vivía en San Pedro, llegaron a la Iglesia del Sagrado Corazón. El edificio de cantera rosa había sido construido en 1898. Sus paredes gruesas guardaban más de un siglo de historias, bautismos, matrimonios, defunciones y secretos enterrados en papel amarillento. El padre Esteban, un hombre de 70 años con lentes gruesos y manos temblorosas, las recibió con desconfianza. ¿Buscar documentos civiles en el archivo parroquial? Eso es irregular. Gabriela extendió su identificación de abogada. «Padre, esto es urgente.
Se trata de un caso de fraude que puede dejar a una viuda y 3 niños en la calle. El sacerdote miró a Isabel. Sus ojos cansados parecían leer algo en ella que nadie más veía. Síganme. Los llevó por un pasillo estrecho hasta una puerta de madera carcomida. Detrás había una habitación pequeña sin ventanas, llena de cajas polvorientas apiladas hasta el techo. Los registros civiles de 1920 a 1970 están aquí, dijo el padre Esteban. Cuando el registro civil se incendió en 1975, muchas familias trajeron sus documentos originales a la iglesia para resguardarlos. Nadie los ha revisado en décadas. Gabriela sacó su linterna del bolso. ¿Tienen algún sistema de organización, por apellidos y por décadas? Más o menos. Pasaron 4 horas buscando entre cajas mohosas. Isabel tosía por el polvo. Gabriela revisaba carpeta tras carpeta con paciencia profesional. Doña Amelia, con sus 85 años, se sentó en una silla de mimbre y cerró los ojos. Carmela me habló de ese documento una sola vez, murmuró la anciana. Fue en 1994, poco antes de morir. Me dijo, si alguna vez alguien de la familia necesita prueba de que esa casa es libre de deudas, dile que busque en los papeles del año de la sequía. Isabel levantó la vista. ¿Qué año fue la sequía? 1965. No llovió en toda la sierra. Murieron cientos de cabezas de ganado. Mi tío Eusebio Vargas era dueño de la mina en ese entonces. Carmela trabajaba como cocinera en el campamento minero. Eusebio le tenía aprecio porque ella le cuidó a su esposa enferma. Gabriela corrió hacia las cajas marcadas con 1965. Abrió 3 cajas. Nada. La cuarta estaba sellada con cinta adhesiva amarillenta. La rasgó con las uñas. Adentro había documentos de compraventa, actas de nacimiento, cartas notariales, y al fondo, envuelto en tela de manta blanca, un sobre manila con el sello de Notaría Pública, Nuedres, Chihuahua. Gabriela lo abrió con cuidado. Dentro había un documento mecanografiado en papel timbrado. Lo leyó en voz alta. Por medio de la presente, yo, Eusebio Vargas Salazar, propietario de la mina Santa Rita y terrenos adyacentes, condono de forma perpetua y sin condiciones la deuda contraída por la señora Carmela Salazar de Ochoa sobre la propiedad ubicada en Sierra de los Cedros, kilómetro 22, conocida como La Casa de Piedra. Dicha propiedad queda libre de gravámenes, hipotecas o cualquier carga económica para ella y sus descendientes. Chihuahua, Chihuahua. 12 de agosto de 1965. 3 firmas. Eusebio Vargas Salazar, el notario público, y 2 testigos. Isabel sintió que las piernas se le doblaban. Se aferró al borde de la caja. ¿Eso significa? Gabriela sonrió. Por primera vez desde que la había conocido, sus ojos brillaban con algo parecido a la victoria. Significa que con esto, ganamos. Tu casa nunca debió tener hipoteca. El documento de Rubén es completamente nulo. El juicio se celebró 3 semanas después en el Juzgado Civil de Chihuahua. La sala estaba repleta. Periodistas, activistas de derechos humanos, familias que habían seguido la historia de Isabel en redes sociales. En la primera fila, Sofía, Diego y Elena observaban con ojos muy abiertos. Profesora Claudia y don Ramiro estaban sentados detrás de ellos. Isabel vestía un traje prestado por Gabriela. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, temblando apenas. Al otro lado de la sala, Rubén Vargas lucía descompuesto. Sergio, el cuñado menor, miraba al suelo con expresión de vergüenza. Ambos habían llegado acompañados de un abogado caro con corbata roja y sonrisa de tiburón. La jueza Ramírez, una mujer de unos 55 años con cabello gris recogido en chongo, golpeó el martillo. Audiencia de juicio sumario. Caso 4782 hasta 2024. Demanda de desalojo por hipoteca impaga contra Isabel Mendoza de Vargas. Proceda la parte demandante. El abogado de Rubén se puso de pie con seguridad excesiva. Su señoría, el contrato hipotecario es claro. La propiedad fue puesta como garantía. La señora Mendoza no ha pagado un solo peso en 2 años.
Solicitamos el desalojo inmediato. Extendió el documento. La firma de Miguel estaba ahí, borrosa pero visible. Gabriela se levantó despacio. Su voz era fría, controlada, letal. Su señoría, ese contrato es nulo. Y voy a demostrar por qué. Proyectó en la pantalla el documento de 1965. Este es un acta notarial firmada por Eusebio Vargas Salazar, abuelo de los demandantes, en la cual condona de forma perpetua cualquier deuda sobre la propiedad conocida como la Casa de Piedra. Dicha condonación es transmisible a descendientes. La jueza se inclinó hacia adelante, leyendo con atención. Pero hay más, continuó Gabriela. Reprodujo la grabación de Rubén en la cantina. Yo firmé esa hipoteca a nombre de mi hermano. ¿Y qué? Necesitaba pagar mis deudas. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Rubén se puso del color de la ceniza. Sergio cerró los ojos con expresión de dolor. La jueza apagó la grabación. Miró a Rubén con desprecio helado. Señor Vargas, ¿falsificó usted la firma de su difunto hermano para obtener una hipoteca fraudulenta? El abogado intentó intervenir, pero Rubén lo interrumpió con voz quebrada. Yo tenía deudas. Necesitaba el dinero. Mi hermano ya estaba muerto. Pensé que nadie se daría cuenta. Confesión pública, grabada, irreversible. La jueza golpeó el martillo con fuerza. Este tribunal declara nulo el contrato hipotecario por haber sido obtenido mediante fraude y falsificación de firma. La demanda de desalojo queda rechazada. Además, ordeno que se abra investigación penal contra el señor Rubén Vargas Salazar por los delitos de falsificación de documento, fraude y abuso de confianza. Se volvió hacia Isabel. Señora Mendoza, la propiedad es legalmente suya. Nadie puede quitársela. Isabel no pudo contenerse. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras Gabriela la abrazaba. Detrás de ellas, la sala estalló en aplausos. Sofía corrió hacia su madre. «Ganamos, mamá, ganamos». Diego y Elena se unieron al abrazo. Los cuatro lloraban y reían al mismo tiempo. Rubén salió de la sala esposado, escoltado por 2 policías. Sergio se acercó a Isabel antes de irse. «Lo siento», susurró. «De verdad lo siento». Isabel lo miró en silencio. No dijo nada. Algunas heridas no se curan con disculpas. Afuera del juzgado las cámaras las esperaban, pero Isabel ya no tenía miedo. Tenía su casa, tenía a sus hijos, tenía justicia. Y eso era suficiente. La Casa de Piedra en Sierra de los Cedros ya no era solo un hogar. Era un refugio. Sobre la puerta principal, un letrero de madera tallada decía: Casa de Esperanza. Refugio para familias vulnerables. Abajo, en letras más pequeñas: fundado por Isabel Mendoza de Vargas, en memoria de Carmela Salazar de Ochoa. Isabel, ahora de 43 años, estaba en el patio organizando cajas de despensa para 3 familias recién llegadas. Su cabello tenía algunas canas, pero sus ojos brillaban con una luz que no tenía antes. Era la luz de quien encontró su propósito. Elena, de 13 años, corría por el jardín persiguiendo a los hijos menores de las familias refugiadas. Su cabello había vuelto a crecer después del trasplante. Llevaba 2 años sin diálisis. El riñón de su madre Isabel había sido compatible, funcionaba perfectamente. La cicatriz en su abdomen ya no le dolía. Era solo un recordatorio de que los milagros existen. Sofía, de 17 años, estudiaba trabajo social en la Universidad de Chihuahua. Cada fin de semana regresaba a ayudar en el refugio. Había heredado la fortaleza de su madre y el corazón de su padre. Diego, de 15 años, era el carpintero del refugio. Construía muebles, reparaba techos, ayudaba a las familias a reconstruir sus hogares. Había aprendido el oficio de don Ramiro, quien ahora dirigía un taller de capacitación para jóvenes de la sierra. En los últimos 5 años, Casa de Esperanza había ayudado a 53 familias, viudas despojadas por suegros abusivos, madres solteras echadas de sus hogares, ancianas abandonadas por sus hijos. Todas habían encontrado refugio, asesoría legal, apoyo comunitario y, algo más importante,
dignidad. Gabriela Ortiz seguía siendo la abogada del refugio, trabajando pro bono. Profesora Claudia organizaba talleres de alfabetización. Lucía documentaba cada historia en Radio Horizonte Sierra, convirtiendo el dolor en conciencia pública. Y esa tarde, una camioneta blanca subió por el sendero. De ella bajó una mujer de unos 65 años, con el cabello completamente blanco recogido en trenza. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. Isabel salió a recibirla. «Señora», la mujer extendió la mano. «Me llamo Socorro Ochoa, soy la hija de Carmela Salazar». El corazón de Isabel se detuvo. Socorro miró la casa con una mezcla de dolor y alegría. «Hace 30 años, mi madre murió en esta casa. Antes de irse, me dijo algo que nunca entendí. Algún día, otra mujer vendrá aquí, otra viuda con hijos, y esta casa volverá a ser lo que siempre debió ser, un refugio». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabel. Socorro continuó. «Mi madre fue viuda a los 25 años. La familia de mi padre la despojó de todo. Llegó aquí sin nada, igual que usted. Construyó esta casa piedra por piedra, y cuando tuvo algo, ayudó a otras mujeres como ella». Sacó una fotografía vieja de su bolso. Era Carmela, de pie frente a la casa, con 3 mujeres más a su lado, todas sonriendo. Esto fue en 1968. Mi madre fundó el primer refugio para viudas de la sierra. No tenía nombre oficial, pero las mujeres lo llamaban la Casa de Carmela. Ayudó a 28 familias antes de morir. Isabel sostuvo la fotografía con reverencia. «Usted no encontró el diario por casualidad», dijo Socorro. «Mi madre lo dejó ahí para quien lo necesitara, para quien continuara su trabajo». Isabel abrazó a Socorro. 2 generaciones de dolor y esperanza, encontrándose en el mismo lugar donde todo había comenzado. Esa noche, Isabel abrió el diario de Carmela y leyó la última página que nunca había visto. «Si alguien lee esto, es porque encontraste esta casa cuando más la necesitabas. No fue coincidencia, fue un plan que comenzó hace muchos años. Ahora es tu turno de ayudar a otras. Porque así funciona el amor. No se guarda, se multiplica». Isabel cerró el diario y lo colocó sobre la repisa junto a una nueva fotografía. Ella, sus 3 hijos, y las 53 familias que habían pasado por Casa de Esperanza. El legado continuaba. 5 años después de aquella noche desesperada en una casa en ruinas, Isabel Mendoza no solo había salvado a su familia, había creado un legado que había transformado 53 vidas más. Casa de Esperanza seguía en pie, más fuerte que nunca. Elena corría por el jardín con un riñón nuevo y una sonrisa que nunca se apagaba. Sofía estudiaba para convertirse en trabajadora social. Diego construía muebles para familias que empezaban de cero, igual que ellos lo hicieron. Y cada vez que una nueva viuda llegaba con los ojos llenos de lágrimas y las manos vacías, Isabel le mostraba el diario de Carmela y le decía lo mismo que alguien le había dicho a ella: «No estás sola, nunca lo estuviste», porque así había aprendido que funcionaba la esperanza. No se guardaba en el pecho como un tesoro secreto, se compartía, se multiplicaba, se pasaba de mano en mano hasta que se convertía en algo más grande que cualquier persona individual. El diario de Carmela seguía en la repisa de la sala, junto a una fotografía nueva cada año. Mujeres que habían llegado rotas y se habían ido enteras. Niños que habían conocido el hambre y ahora conocían la dignidad. Y en las noches silenciosas de la sierra, cuando el viento soplaba entre los pinos y las estrellas brillaban sobre el techo de piedra, Isabel cerraba los ojos y susurraba hacia el cielo: «Gracias por la casa en ruinas. Gracias por lo que encontré en el suelo. Gracias por enseñarme que los finales más oscuros solo son el comienzo de algo nuevo. Porque todo había cambiado aquella noche y seguiría cambiando para siempre».